Saludos, apreciados amigos y hermanos. Hoy estamos aquí para estudiar la continuación del tema anterior. Recuerdan, ¿no? La culpa es de Dios, así se titulaba el tema anterior. Y para los que no lo han visto, pues los invito a que vean primero el tema anterior y así poder, pues, no perder la continuidad. La vez pasada habíamos estado reflexionando acerca de el tema de Romanos, el capítulo 12 y versículo 2. Pero antes de seguir con este repaso y estudio, vamos a hacer una oración para que el Espíritu Santo, que inspiró las Escrituras, también nos inspire en el conocimiento y entendimiento de su verdad. Oremos. Amado Padre, estamos agradecidos de poder abrir tu palabra y recibir tus enseñanzas. Permite que tu Espíritu Santo y tus santos ángeles nos acompañen en el estudio de tu palabra. Que así como tu Espíritu inspiró, Señor, a todos los que escribieron, también nos inspire para que podamos nosotros recibir tus enseñanzas, abrir nuestro entendimiento y poder comprender, Señor, las enseñanzas que tienes para cada uno de nosotros. Bendice a cada una de las personas, Señor, que a través de la pantalla, a través de las redes sociales, están viendo, Señor, el estudio de tu palabra ahora. Bendice sus hogares. Acógelos, Señor, con sus problemas, dificultades y cargas, y que tu Espíritu Santo obre en ellos una transformación. Perdona nuestros pecados, te lo imploramos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, la vez pasada, como les dije, pues habíamos estado viendo en Romanos capítulo 12 y versículo 2, que era un consejo que nos daba el apóstol Pablo, no solamente a nosotros, sino también a los romanos. Entendamos pues que el pueblo romano era parte de los considerados gentiles, igual que nosotros. Entonces Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Habíamos explicado lo que significaba este siglo, habíamos visto muchos textos, ¿verdad? Por eso les recomiendo ver el video anterior. En todo caso, pues, quizá para no perder el hilo, cuando Dios dice no se conformen con este siglo, no es este siglo, no es 100 años, ¿no? No es un lapso, no un tiempo específico, sino a este mundo, y eso lo habíamos visto respaldado con algunos textos bíblicos, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el tema principal? En la creación, dice la Biblia que Satanás no fue como Satanás cuando tentó a Adán y a Eva, porque lo que estamos viendo es de dónde se originan todas las cosas, por qué esto, por qué lo otro. Y habíamos visto un ejemplo de alguien que decía, pues si Dios existiera, ¿por qué hay tanta hambre? ¿Por qué hay tanto problema? ¿Por qué tanta necesidad, tantas enfermedades, tantas catástrofes, verdad? Y tendemos a culpar a Dios acerca de todas estas cosas. Entonces vamos a leer nuevamente Génesis capítulo 3 y versículo 1. Este texto dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Miren cómo hace la serpiente. No va de frente. Inicia una conversación haciendo una conversación llena de ingenuidad. ¿Por qué? Porque se hizo como que no sabía, como que era ignorante. Así que Dios les dijo: no coman ningún árbol del huerto. Y Eva, muy sabia: no, tú estás equivocada. Mire, te voy a explicar. Nosotros podemos comer de todos los árboles del huerto, pero no podemos comer de ese que está en el centro del Edén. Entonces, ¿cuál es la enseñanza que tiene este versículo aquí? Primero, que utiliza la serpiente. La serpiente dice que era astuta, era un animal muy hermoso. Entonces,
y en el momento que ocurre lo del pecado, pues la serpiente sufre ciertas transformaciones. Por eso hasta en los actuales momentos hay mucha gente que duda de que el origen del pecado en la tierra, no del pecado en sí, de que el origen del pecado se haya dado de esta manera. Pero en realidad sí se dio de esta manera. ¿Por qué? Porque Satanás no va de frente. Lo hace de una manera escondida, ¿no? De una manera camuflada, como podríamos utilizar en un término militar, ¿verdad? Lo hace de una forma disimulada y esa ha sido su estrategia a través de los tiempos. Ya veremos más adelante un tema específico acerca de cómo actuó inclusive en el cielo, porque de paso, y esto se los dejo solamente como un comentario, porque ya lo hablaremos más adelante en otro tema, Dios no creó a Satanás, Dios creó a Lucifer, Dios creó un ángel bueno, santo, perfecto, pero él mismo decidió convertirse en Satanás. Por eso digo, esto es, lo dejo como comentario, ¿por qué? Porque hay textos bíblicos en los cuales tenemos que respaldarnos. Recuerden que lo que estamos estudiando aquí es la Biblia, la palabra de Dios, que lo que estamos aprendiendo aquí es acerca de Dios revelado a través de su palabra, no son las palabras de este servidor, no son pensamientos de este servidor, no queremos aquí imponer una forma de pensar, líbreme Dios de tal cosa, porque lo que queremos que se imponga aquí es la verdad de Dios a través del conocimiento de su palabra. Entonces, si esa fue la forma de actuar en el cielo, de Satanás, si esa fue la forma de actuar en el comienzo, ¿qué nos hace pensar que ahora actuará de forma frontal y de forma abierta? No, jamás, ¿ya? Entonces, a partir de lo que entra el pecado, vienen todas las consecuencias. Vienen las enfermedades, vienen las disputas, las tristezas, vienen las inconformidades, las peleas, ¿ya? Pero ¿qué fue lo más elocuente y evidente que trastornó el pecado y qué fue lo que más trastornó Satanás? Vamos a ver en el libro de Génesis capítulo 4 y versículo desde el 1 hasta el 6. Dice, conoció Adán a su mujer. Este conoció tiene un significado mucho más profundo que solamente, te presento a esta persona, mucho gusto. No, además, ese conocimiento ya lo tenía. Conoció, y quizás en algún momento trataremos este tema también acerca del matrimonio y lo que significa conocer en el texto bíblico, pero es una relación mucho más profunda e íntima, o sea, tuvieron una intimidad, ¿ya? Adán y su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón, ¿ya? Y le puso Caín. La historia dice que después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y miren que aquí empieza la situación que a veces nosotros equivocadamente repetimos sin saber dónde se originó, quién la originó y cuáles son sus consecuencias. El versículo 3 dice, y aconteció, estamos leyendo Génesis 4, versículo 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Hasta ahí, todo bien, ¿no? Aparentemente todo inocente. Y el versículo 4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. En este pasaje, en estos pequeños textos, versículos, nosotros podemos llegar a creer equivocadamente de que Dios es injusto, de que tiene favoritismo, porque dice que ve con agrado a Abel y su ofrenda, pero no a Caín y a su ofrenda. Hay cierta similitud
en la adoración de ambos. Ojo, y aquí hay lecciones importantes que no podemos dejar pasar por alto, por eso nosotros nos detenemos aquí. Primero, dice que Caín, versículo 3, andando el tiempo, no dice exactamente cuándo fue, se supone que andando el tiempo, había pasado ya un tiempo, pero ya eran adultos, ya cada quien sabía lo que hacía. Dice que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella. Miró con agrado Dios a Abel y su ofrenda, pero no a Caín. ¿Cuál es la injusticia aquí? Ninguna. Pero ¿por qué entonces Dios mira con agrado a Abel y su ofrenda y no a Caín y su ofrenda? ¿Se acuerdan de Génesis capítulo 3 y versículo 15, donde dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya? La simiente quiere decir la descendencia de la mujer. Pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿A quién le está hablando? Le está hablando a la serpiente, que en otras palabras estaba adentro de la serpiente. ¿Quién estaba? Satanás. Y la descendencia, los descendientes de Satanás, descendiente, pero Satanás va a tener hijos, ya vamos a ver eso también. Entre la descendencia, entre tu simiente y la simiente suya, la de la mujer, esta te herirá en la cabeza, o sea, la descendencia de la mujer herirá en la cabeza a Satanás y Satanás le herirá en el calcañar. Ese era un simbolismo, la primera profecía de Cristo, recuerdan que habíamos dicho en el tema anterior, ¿ya? Desde entonces, Eva creía, primero que Caín iba a ser el cumplimiento de esa promesa, iba a ser ese hijo en quien se iba a cumplir esto. Pero no fue. ¿Por qué? Porque conforme iba creciendo, Caín iba tomando unas ideas absurdas que estaban en contra de los principios divinos. Quería hacer las cosas a su manera. Tanto las hizo a su manera, ¿ya? Que las hizo no como Dios las había pedido. Pero aquí no dice nada, me han de decir ustedes. Pero ahí no dice nada. Ahí lo que dice es de que pasó el tiempo y ambos trajeron una ofrenda. Y posiblemente Caín trajo lo mejor de los frutos de la tierra, sí. Pero Dios tenía una forma de presentarse ante él y era a través de un sacrificio. Pero eso no dice la Biblia. Es que por eso precisamente nosotros tenemos que escudriñar las Escrituras. San Juan 5:39, Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿De quién hablan? De Jesús. Entonces, ¿cómo saber cuál era la forma de presentarse a partir del pecado? Primero vamos a ver Génesis 3:21. La Biblia dice en Génesis 3:21 que cuando Adán y Eva pecan, ¿verdad? Voy a hacer un pequeño comentario. Cuando Adán y Eva pecan, se dan cuenta que están desnudos y ¿qué hacen? Se hacen túnicas, delantales de higuera, de hojas de higuera. Pero Dios les hace túnica de pieles. ¿De dónde nacieron las pieles? ¿De dónde salieron las pieles? Alguno puede decir es que Dios tiene poder para hacer aparecer pieles. Pues miren lo que dice la Biblia. Vamos a leer primero el Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ahora, ¿de dónde salieron las pieles? Levíticos 4:32 y 33. Y aquí tenemos que hacer también una observación. Levíticos 4, versículos 32 y 33. Y si por su ofrenda dice, por el pecado trajere cordero, hembra sin defecto traerá. ¿Cuál era la ofrenda que había que llevar por el pecado? Ya había pecado, recuerden, ¿no? Ya sus padres habían pecado, Adán y Eva. Ellos eran hijos de Adán y Eva. Entonces tenían que presentar ofrenda por el pecado. ¿Qué tenían que hacer con la ofrenda por el pecado? El versículo 32, acabamos de leer, 33. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación y la degollará por expiación en el lugar donde se degüella el holocausto. ¿De dónde salieron las pieles?
del primer sacrificio que tuvieron que hacer Adán y Eva por la expiación de su pecado. Ese sacrificio simbolizaba, ellos estaban aceptando que le creían a Dios de que su hijo vendría después a través de la mujer a dar su vida por ellos. ¿Sí ven? Pero ustedes deben decir, sí, pero cuando Adán y Eva estaban, pues eso de Levítico fue después y esas leyes fueron para el pueblo judío. No, señor. Era para todo el mundo. ¿Recuerdan cuando Dios saca a su pueblo de Egipto? Que estaban esclavos más de como 400 años, ¿sí se acuerdan? ¿Ya? Dice que tenían que matar un cordero y con esa sangre poner en los dinteles de la puerta, o sea, en el cuadro de la puerta, en el cuadrante de la puerta, tenían que marcarlo con sangre y el ángel de Jehová iba a pasar de largo y no heriría a nadie. ¿Qué simbolizaba eso? La sangre de Cristo que limpia, que los liberaba de pecado. Y no solamente para ellos, sino inclusive para los egipcios. Muchos de los egipcios que creyeron vinieron, pero tenían que estar dentro de la puerta marcada. Eso quiere decir que ese tipo de sacrificios no iba a ser tan solo para los judíos, sino para todo el mundo. De hecho, tanto es así de que nosotros que no somos judíos, que somos gentiles, también es para nosotros ese sacrificio. Entonces, eso de que las leyes levíticas eran solamente para los judíos, no, señor. Es más, se practicó desde el Edén, pero estaba implícito, no escrito, porque la escritura empezó con Moisés. Y ahí es donde existe la confusión y los malos entendidos. ¿Por qué? Porque empezamos en nuestra mente rebelde, ¿verdad? En lugar de aceptar lo que Dios tiene para mí, empezamos a decir, esto es para fulano, esto es para... Y somos tan generosos que todo es para todos y para nosotros nada. Y creen que Dios de esa manera nos va a salvar, ¿verdad? Y creemos tener la razón, eso es lo peor. Entonces, es como, o sea, hay cosas que están implícitas y no hay necesidad de decirlo. ¿Usted cuántas veces se alimenta al día? 3 veces al día. Usted pone en su agenda, mañana yo voy a comer desayuno, almuerzo y merienda. Los que meriendan o cena, como le llamen, no importa, lunch, etcétera, etcétera. No importa el nombre que tenga, pero yo voy a comer esta comida, la otra y la otra. Al día siguiente, mañana voy a hacer lo mismo. O cuando su hijo se va a bañar, va a la ducha, usted le dice, oye, lávate el cabello, ponte shampoo, ponte jabón, lo que sea. No tiene que decirle porque se sobreentiende que son cosas que están dadas por hecho, ¿ya? Pero sin embargo, si viene un hijo suyo que ha estado viviendo en otra parte del mundo donde quizás no están acostumbrados a bañarse o están acostumbrados a bañarse una sola vez al mes, a la semana, que sí hay lugares, entonces de pronto usted tiene que decirle, no, pues acá tú tienes que bañarte todos los días y tiene que hacerle hincapié. ¿Por qué? Porque ya olvidó, pues. Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel en Egipto. ¿Por qué le ponen por escrito muchas enseñanzas? Porque ya después de 400 años de esclavitud las habían olvidado. Y en algún momento lo veremos también con textos bíblicos. Pero bueno, me estoy adelantando un poco. Pero Levítico dice que esa era la forma de presentarse ante Dios. Entonces, cuando Adán y Eva se hacen delantales de higuera, vienen y se presentan y Dios los está buscando y les dice, ¿dónde están ustedes? Y tuve miedo y me escondí. Ustedes ya saben, lo vimos en el video anterior, en el tema anterior. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Se esconden, se hacen delantales de higuera y Dios les hace túnicas de pieles. Obviamente, lo primero que tuvieron que hacer para decirle a Jesús que aceptaban, para decirle a Dios que aceptaban ese sacrificio que les había prometido en Génesis 3:15, es ponerlo en práctica. Y no saben cuánto debieron haber sufrido cuando Adán tuvo que poner su mano sobre la cabeza de la ovejita y degollarla. Y Eva igual. Todos esos hechos empezaron a hacerle ver la gran equivocación que habían cometido. ¿Por qué? Porque son consecuencias. Y a veces nosotros actuamos de la misma manera. No nos damos cuenta de nuestro pecado hasta cuándo. Hasta cuando empezamos a cosechar las consecuencias.
Y Dios permite. Es más, Dios puede perdonar todo pecado que el ser humano cometa, cualquiera, no importa, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo que dice la Biblia. Pero sin embargo, lo que no puede hacer Dios con todo su poder, con su sabiduría y su omnipotencia, es borrar las consecuencias. Las consecuencias nosotros tenemos que cosecharlas. Las consecuencias de nuestros pecados y nuestras equivocaciones tenemos que cosecharlas y enfrentarlas, afrontarlas. Entonces, eso fue la consecuencia del pecado. Ahí pudieron ir entendiendo de a poco lo grande de su equivocación. Entonces, les hace túnica de pieles. Esa era la forma de adoración. Y la Biblia dice que en capítulo 4, versículo 4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, tal como decía Levítico, de lo más gordo de ella, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín. En otras palabras, ¿de qué manera Dios adoró Caín? Caín tenía el concepto, no importa cómo adores, lo importante es ir a adorar. ¿Y yo para qué tengo que ir con un cordero? A mí no me gusta matar. Pobre animalito, yo no voy a matarlo. Abel hizo tal como Dios había ordenado. ¿Dios quiere una obediencia ciega y reflexiva? No. Quiere una obediencia basada ¿en qué? Es verdad que tiene que ser consciente. Tiene que ser hasta cierto punto razonada. ¿Sí? Pero necesita una confianza que demuestre que Dios sabe lo que hace. Y en algún momento veremos un tema que tiene que ver el por qué Dios tiene ciertas exigencias. No es por capricho, no. Es porque nosotros vemos desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de este mundo, del nuevo diseño que le puso Satanás al mundo, al planeta, nosotros vemos desde ese punto de vista que se contrapone a la forma original y el diseño original que Dios le dio a este planeta antes del pecado. Todo se trastocó. Absolutamente todo. Todo se trastocó con la entrada del pecado y eso lo habíamos visto en el capítulo anterior. Entonces, hay una forma de salvación, hay una forma de adoración. No hay otra, no hay dos. Por eso es que más adelante en Éxodo 20, y no solamente en 20, bueno, en Éxodo en varios capítulos, habla acerca de que Dios es fuerte y celoso. ¿Qué quiere decir celoso? Que no tolera a otros dioses u otra forma de adoración que no sea la que Él dejó indicada y registrada, porque todas, absolutamente todas, simbolizaban a Cristo. Por eso Jesús dice, refiriéndose a las Escrituras, ellas son las que dan testimonio de mí. Así de sencillo. Entonces, y ahora para corroborar y ratificar esto, ya vamos a leer San Juan capítulo 14 y versículo 6. San Juan 14, 6 habla acerca de la única forma de adoración, que es la única que produce salvación. San Juan 14, 6. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora entendemos el sacrificio. Ahora entendemos por qué Dios mira con agrado a Abel y su ofrenda y no a Caín y a su ofrenda. La adoración de Abel simbolizaba que había escogido el único camino para ir al Padre, a través de Jesús. ¿A quién simbolizaba el cordero degollado y en la sangre? A Jesús. ¿Recuerdan? Cuando, y esto todo el mundo debe haberlo escuchado por lo menos, o alguna vez hasta haberlo visto en la pasión de Cristo, cuando Juan estaba bautizando y viene Jesús para ser bautizado al Jordán.
en el río Jordán, no en una pileta, en el río Jordán, viene para ser bautizado donde bautizaba Juan, y dice que bautizaba allí donde había muchas aguas. Entonces viene para ser bautizado y Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿De quién estaba hablando? De Cristo. ¿Por qué le dijo Cordero? Porque era el verdadero Cordero, que estaba simbolizado en el Antiguo Testamento a través de los sacrificios de los corderitos. Entonces, ¿tuvo razón o no tuvo razón en mirar con agrado Dios a Abel y su ofrenda? Sí, demostraba. ¿Qué cosa estaba demostrando Abel? Estaba demostrando obediencia. ¿Y qué cosa estaba demostrando Caín? Desobediencia. ¿Qué me importismo? A mí tienes que aceptarme como soy. Si nos damos cuenta. ¿Pero por qué nos damos cuenta? Porque hay que escudriñar las Escrituras. Porque hay textos que complementan la idea. ¿Y por qué lo hace Dios de esa manera? Porque la palabra de Dios, y en algún momento ya tendremos otro tema acerca de la Biblia y la palabra de Dios y por qué es la palabra de Dios. La palabra de Dios es como una fuente, es como la mina de oro, ¿no? No está en la montaña, hay que hacer excavaciones y luego primero encontramos una pequeña porción y después tenemos que seguir cavando. ¿Para qué? Para mucho más profundamente o mucho más hacia el centro de la montaña encontrar la veta, como dicen los entendidos, ¿verdad? Exactamente así es la palabra de Dios. Miren lo que dice, además, y quizás un comentario antes de leer el siguiente texto, que se encuentra en Job capítulo 1 y versículo 10, para que lo vayan buscando. Nosotros creemos que el caminar con Dios, el caminar como Dios nos dice, el obedecer a Dios es una carga. No, y a veces los mismos cristianos hemos propiciado esta forma de pensar. ¿Por qué? Porque creemos, o la gente cree que ser cristiano es no hacer esto, no lo de aquí, tengo prohibido esto. A ustedes le permiten, y mucha gente dice, oye, y a ustedes le permiten hacer eso, y a ustedes les permiten esto. No se trata de permitir o no permitir. Se trata de el camino que Dios ha trazado para que cuando nosotros transitemos por ese camino estemos protegidos. Dios trata de protegernos, no de molestarnos, no de hostigarnos, no de ocasionarnos molestia, ¿ya? Y es así como lo entiende Satanás. El mismo Satanás se da cuenta que andar en el camino de Dios, así como dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Andar en ese camino nos trae protección. Job capítulo 1 y versículo 10. Es el texto que habíamos citado. Job 1:10 dice, bueno, este es un acontecimiento donde dice que vienen los hijos de Dios a adorar. Ya habíamos visto algo en la vez pasada. A adorar delante de Dios, entre ellos viene también Satanás. Y Dios le dice a Satanás, ¿de dónde vienes? Y él le dice, de rodear la tierra y andar por ella. ¿No has considerado a mi siervo Job perfecto y recto? ¿Y qué le dice Satanás a Dios? En el versículo 10, ¿no le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. ¿De qué manera había cercado Dios a Job? ¿Dónde estaba la cerca? No había ninguna cerca. Lo que Satanás quiso decirle a Dios es, yo no lo puedo tocar. ¿Por qué? Porque es obediente, porque él hace las cosas como tú las dices, como tú las pides. Él está sujeto a tu palabra, yo no lo puedo tocar. Si nos damos cuenta que cada letra y cada tilde y cada jota de la Biblia tiene su razón de ser, por eso que Jesús dijo, ni una jota ni una tilde pasará de la palabra de Dios. Por eso digo, esto amerita también uno o dos temas especiales para hablar acerca de la Biblia y la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál era el cerco que supuestamente o según Satanás tenía Job? El cerco que tenía era la obediencia, el andar y hacer la voluntad de Dios. Ese era el cerco que tenía Job. No es que tenía un vallado, no es que tenía nada. Es verdad que hay una promesa en Salmos, en Salmos que dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y eso no solamente es una promesa, es algo que se cumple, pero que nosotros no vemos. Eso es verdad. Pero sin embargo, la verdadera
la verdadera razón es de que es nuestra protección, nuestro cerco de protección ¿ante quién? Ante los seres espirituales. Miren que es tan espiritual esto que cuando Jesús tiene el encuentro con la samaritana, le explica precisamente eso. Vamos a ver en el Santo Evangelio, según San Juan, en el capítulo 4. San Juan 4, aquí hay una aseveración de Jesús. En el capítulo 4, el versículo 23. El capítulo 4 registra el encuentro que tiene Jesús con la mujer samaritana. ¿Ya? Pero el versículo 23, Jesús le dice a la samaritana, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Cuáles son los adoradores que quiere Dios? En espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir en verdad? No que te pongas a cuestionar. A veces nos creemos tan sabios, más inteligentes que Dios, y decimos, no, es que, o creemos que nosotros fuimos los consejeros de Dios, ¿verdad? Ah, es que Dios escribió esto porque lo que quiso decir, o lo que lo hizo para lo hizo para el de acá. Asesores de Dios creemos, ¿verdad? Creemos ser. Pero ¿qué dice Jesús? Y lo registra el apóstol Juan. Los verdaderos adoradores que busca el Padre deben adorar ¿de qué manera? En espíritu y en verdad. ¿Qué significa adorar en espíritu y en verdad? En espíritu significa que yo sé que hay un mundo espiritual allá, el cual yo no veo, pero que estoy consciente de que es real. Y aunque no lo vea, yo creo que existe. Eso es adorar en espíritu. Que Dios está viendo cada acontecimiento mío, que a través de su Santo Espíritu camina junto a mí, que a través de sus santos ángeles me protege. Eso es adorar en espíritu. Que hay cosas que no veo, pero que todas funcionan a mi favor. Y ya les voy a leer un texto acerca de esto. Eso es adorar en espíritu y en verdad significa que yo no tengo que cuestionar a Dios. ¿Quién soy yo para cuestionar a Dios? ¿Soy más sabio que Dios? A veces sí nos creemos así. Y yo pregunto, ¿cuántos mundos creaste tú que eres más sabio que Dios? ¿Cuántas plantas creaste? No sembraste, que no es lo mismo. ¿Cuántos mares creaste? ¿Cuántas lunas? ¿Cuántos planetas? ¿Cuántos seres has creado? ¿A cuánto de lo que vives le diste vida? Que te sientes más inteligente que Dios y más sabio y que lo quieres aconsejar ahora. Y mucho cuidado, en algún momento podemos ver cómo Satanás quiso ocupar el lugar de Dios. Tratar de aconsejar o convertirnos en consejeros de Dios es querer ocupar el mismo lugar que quiso ocupar Satanás, el lugar de Dios. Solo que él lo quiso hacer de otra manera. Segunda de Reyes, capítulo 6 y versículo 17. Esto nos ayuda a entender esto de espíritu, en espíritu y en verdad. Segunda de Reyes, capítulo 6 y versículo 17. Resulta, les voy a dar un preámbulo de esto. El pueblo de Dios estaba en guerra, ¿ya? Y estaban sitiados y no podían salir y estaban miles del ejército del ejército sirio rodeando al pueblo de Dios, que eran poquitos, y no sabían qué hacer. Pero claro, ahí había un profeta que se llamaba Eliseo. Y este profeta tenía un siervo. Eliseo adoraba en espíritu y en verdad. O sea, ¿qué es en espíritu? Él sabía que Dios tenía el control de todo a través de sus seres celestiales ahí. Él lo sabía. No los había visto, pero creía por fe. Por fe creía, porque era un adorador en espíritu y en verdad. Pero su siervo no, y su siervo estaba nervioso, y ahora, imagínense cuántos carros hay ahí. Y dice que el versículo 17, vamos a leer. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos, los ojos de su siervo que estaba desesperado, ¿verdad? Para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que en el monte estaba lleno de gente de a caballo
y carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Qué les parece? ¿Se acuerdan que les había dicho de que lo que se perdió con el pecado? Que aquello que antes se veía y ahora no se veía, y lo que antes no se veía ahora se veía, que era la desnudez, lo carnal y todo eso, ¿se acuerdan? Pues aquí está demostrado. Entonces Eliseo le ora a Dios y le dice, a ver, que pueda ver eso que ahora ya para nosotros es difícil ver, que ve. ¿Y qué ve? Ve que los rodeaban carros de fuego. ¿Quiénes eran? Los ángeles. Podían los sirios, por muy poderoso que sea, por más que tengan una bomba atómica, misil o cualquier otra cosa, llegar a ellos. Imposible. ¿Y cuál es el resultado? Que Dios les dio la victoria, con poquitos hombres. Es más, entre ellos mismos se mataron. ¿Por qué? Porque les causó ceguera, dice la Biblia, lean el texto, ¿ya? Y Dios los lleva, y Eliseo los lleva, les dice, yo los voy a guiar, ustedes están ciegos, pero vengan para acá, y los lleva a una trampa. Y ellos fueron, ingenuamente, ¿no? Eso es adorar en espíritu y en verdad. Y Pablo ratifica esta idea en Efesios capítulo 6 y versículo 12. Pablo también entiende esto y dice Efesios capítulo 6 y versículo 12. Miren lo que dice, un texto muy conocido y que se lo repite mucho en el mundo cristiano. Y dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firme. ¿Qué les parece? ¿Se complementa o no se complementa una parte de la Biblia con otra? Están hablando de lo mismo, pero en textos diferentes, escritores diferentes, en épocas diferentes, pero reafirmando exactamente lo mismo. Entonces, es posible que de aquí a mañana alguien diga, no, aquí salió un nuevo libro de la Biblia. ¿Cómo podemos nosotros ratificar o verificar que está hablando en nombre de Dios? Ahorita se han levantado cualquier cantidad de profetas, de paso, ¿no? Que ya están profetizando lo que va a pasar con Israel, con Rusia, con Estados Unidos, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la prueba más fehaciente? A la ley y al testimonio, si no dijere, dice Isaías, si no dijeren conforme a eso, es porque no les ha amanecido. ¿Pero qué quiere decir a la ley del testimonio? O sea, tiene que tener concordancia, debe tener concordancia lo que diga la nueva verdad, en caso de que sea nueva, ¿verdad? Con lo que ya está escrito. Porque si va a contradecir lo que ya está escrito, eso no viene de Dios. Y el apóstol Pablo dijo, y aun cuando un ángel que bajara del cielo nos predicara un evangelio diferente, sea maldito. La palabra que usa es anatema, que significa maldito. ¿Ya? Entonces, ¿qué fue lo primero que se sembró después del pecado? Una forma diferente de adoración. En otras palabras, miren, para hacer un recuento, vamos a leer primeramente un texto final y después de eso vamos a hacer un recuento porque es muy importante que lo hagamos. Segunda de Corintios capítulo 11 y versículos 14 y 15. Segunda de Corintios capítulo 11 y versículos 14 y 15. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Cómo anda Satanás? Disfrazado como ángel de luz. Y sus ministros, o sea, las personas que él utiliza, ¿cómo deben estar? De igual manera, disfrazados como ángel de luz. O sea, presentarán un poquito de verdad. ¿Qué dijo en el principio la serpiente, en Génesis 3:1? Cuando a Eva le dice, 3 del 1 al 3, cuando Eva le dice, de todo árbol podemos comer, pero de ese de ahí, del que está en el centro, no podremos comer. ¿Y por qué no pueden comer? Porque dijo Dios que el día que de él comamos, de verdad vamos a morir. ¿Qué le dijo Satanás? No morirán. Primero, ¿qué dice? Dios dice, ¿morirán? ¿Qué dice Satanás? No morirán. Entonces, la primera estrategia es contradecir lo que Dios dice. ¿Alguna vez no has hecho eso? Ten cuidado con eso.
podrías estar haciendo la obra del enemigo. El día que de él comas morirás. Satanás no morirá. Contradiciendo lo que dice la palabra de Dios. ¿Alguna vez te has puesto en ese lugar a contradecir la palabra de Dios? Primera observación. Vamos con la segunda. Sino que sabe Dios que el día que de él comas serán abiertos tus ojos, sabiendo el bien y el mal. Les dice una verdad, serán abiertos tus ojos, eso era verdad. Pero ahí le dice algo que viene hacia e invita a la duda, sino que serán como Dios. Esa es la partecita que nosotros no tomamos en cuenta, o mejor dicho, que tomamos demasiado en cuenta, y que Eva le creyó que era lo mejor. Voy a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal, solo en esa partecita. O sea, un poquito de mentira con un poquito de verdad. Pero a veces nosotros no vemos el poquito de mentira, sino que vemos el poquito de verdad. Sí, muy inofensivo. Esa es la estrategia de Satanás. ¿Alguna vez has utilizado un poco de verdad para querer introducir una mentira? Ten cuidado. O te han dicho, mejor dicho, te han hecho creer o te han dicho un poquito de verdad para introducir una mentira. Ten cuidado y mucho cuidado con eso. El ejemplo de Caín y de Abel nos muestra algo muy importante. Hay una sola forma de adoración y una sola forma de llegar a Dios. Cuidado con esa famosa frase, todos los caminos conducen a Dios. Eso es satánico, eso es mentira. Y esa frase la modificaron, todos los caminos conducen a Roma. Sí, a Roma sí, pero no a Dios, ojo, cuidado. No todos los caminos conducen a Dios. Hay un solo camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tu creencia te está mostrando varios caminos. Tienes varias alternativas. A veces se habla de la intercesión. Vamos a pedirle a fulano que interceda, al de aquí que interceda. Inclusive, hasta se ha hecho memes de la creencia de que cuando una persona muere también es capaz de interceder. No. El único camino, el único intercesor, y eso ya veremos más adelante, el único intercesor ante Dios y el hombre es el Espíritu Santo, y el único camino es Cristo, no hay otro. Si te están presentando otra cosa o alguien más, cuidado, eso no viene de Dios. Eso es parte de las enseñanzas a medias que desde el Edén empezó a hacer Satanás. A veces nos ponemos a pensar, entonces quiere decir que Dios mismo quiso que existiera el pecado. Pues no. Mucha gente lo ha dicho, yo lo he escuchado. Dios quiso que existiera el pecado. ¿Por qué no destruyó a Satanás? ¿Y por qué puso ese árbol ahí? Porque Dios quería que pecara. En su misericordia, Dios nos hizo con un libre albedrío, libre poder de elección. Si no existiera ese árbol, ¿entre qué se podía elegir? Pero miren la enseñanza que tiene esto. Dios le dice al hombre, puedes comer de todo, excepto ese árbol. ¿Cuánto se reservó Dios para él? Un solo árbol. ¿Y dónde estaba? En el centro. No se sabe cuáles serían las dimensiones del huerto de Edén, pero pequeño no era. Pero lo pone en el centro y justamente allá van para adueñarse de él, algo que no le correspondía, no le pertenecía al hombre. Dios le había dado todo al hombre y solo se reservó un árbol. Y ese también lo quiso el hombre. ¿Acaso no es eso lo que ocurre en la actualidad? Dios se reserva una pequeña cantidad de tiempo, una pequeña cantidad de todo. Dios quiere que tú le dediques, aunque sea una pequeña cantidad de tiempo al día, a la semana, en tu vida, tu atención, y ni siquiera eso. Bienaventurados aquellos que lo primero que hacen es buscar a Dios. Amén, bendito sea Dios. Excelente. Ojalá y todos lo hicieran. Pero si no puedes hacerlo, aunque sea una pequeña parte del día, de tu tiempo, haces de todo y de ahí dices no tengo tiempo para Dios. Exactamente igual
que Adán y Eva. Y a veces decimos nosotros, es que si hubiéramos estado ahí, nosotros no hubiéramos hecho eso. Y es verdad, las posibilidades y las probabilidades de entre millones de árboles que habían en el huerto de Edén, comer justamente uno, el cual no les estaba permitido comer, era una probabilidades remotas y la eligieron. Si ellos con esa probabilidad remota la eligieron, imagínense nosotros. Por lo tanto, debemos depender más de Dios. Entonces, ahí Dios muestra su amor que les da el libre poder de elección. Y nosotros lo elegimos, lo administramos mal. Adán y Eva lo administraron mal. Y nosotros estamos haciendo de la misma manera. ¿Cuánto tiempo le estás dedicando a Dios? Solamente cuando tienes problemas, cuando ves que ya no puedes más, cuando tus problemas ya no tienen solución, cuando ves que todo el mundo te ha fallado, inclusive a las personas en quien más confiaste, en quien más creíste. Y muchas veces por eso Dios permite esas situaciones, porque quizás sea la única forma que tú te acuerdes de Dios. Pero todas esas cosas no vienen de Dios, Dios las permite, porque quizás de esa manera te acercas a Él. Pero Dios siempre te está buscando. Entonces, el hecho de que Dios haya estado allí cerca del hombre cuando pecó y le haya preguntado, ¿dónde estás tú? Y él le haya dicho, tuve miedo y me escondí, demuestra dos cosas. Una, de que el hombre siempre se está escondiendo de Dios producto de su pecado y que Dios siempre está buscándolo. Y que Dios pudo haberlo dejado allí, pero ya le inventó un plan de salvación. Y dice la Biblia, el apóstol Pablo, que ese plan de salvación fue inventado desde antes de la fundación del mundo, por si pecara. ¿Qué muestra eso de Dios? De que Dios es un Dios previsivo, no deja ningún cabo suelto, nada al azar. Pero nosotros que somos genios, en nuestra infinita sabiduría creemos que Dios hace las cosas a media. No, esto fue por esta oportunidad y esto por... No, todo está enmarcado en un plan completo, un plan de la salvación. Y si nosotros queremos ser salvos, tenemos que andar y caminar de acuerdo a ese plan. No para molestarnos, no, sino para protegernos, para evitarnos más problemas. Eso es lo que Dios quiere. Pero nosotros a veces pensamos que le hacemos un favor a Dios mientras caminamos en su senda o de la manera que Dios nos ha marcado o dictado. Ese cordero y esa forma de adoración mostraba un sacrificio perfecto que era el sacrificio de Cristo, el sacrificio del Hijo. Ya vamos a leer en algún momento todo lo que tiene que ver con el sacrificio de Jesús, el alcance y cuánto dolor ocasionó no solamente para Cristo, sino para todo el universo. Ese sacrificio fue consecuencia de que Dios no dejó al hombre solo. ¿Y cómo te puedes poner a pensar de que Dios se haya olvidado de ti? Al igual que en Génesis, Dios le dice a Adán, ¿dónde estás tú? Y él dice, tuve miedo porque me di cuenta que estaba desnudo y me escondí. Ahora te está preguntando a ti, ¿dónde estás tú? Ramón, Juan, Lucía, Ana, Juana, quien sea, como quiera que te llame, te está preguntando, ¿dónde estás tú? Yo no sé si al igual que Adán y Eva, tú les estarás respondiendo a Dios, tuve miedo y me escondí. Pero aunque tú te escondas, Dios te busca. Dios quiere protegerte, quiere cuidarte. Así como un padre cuida a su niño que apenas está dando los primeros pasos, de la misma manera Dios quiere cuidarte. ¿Responderás a ese cuidado de Dios? Si esa es tu decisión, quiero que inclines tu rostro, que yo voy a orar por ti. Oremos. Santo Dios, ante tu santa presencia, Señor, acudimos hoy para pedirte por cada persona que en este momento, viendo este video, ha tomado una decisión, Señor, de no esconderse más de ti, de permitirte, Señor, que tus santas instrucciones, que tu santo camino, tu santo plan de salvación que ideaste desde antes de la fundación del mundo y de que existiera el pecado, sea factible para cada uno de nosotros. Queremos adorarte de verdad y de corazón como lo hizo Abel, Señor, así como tú dijiste, como ordenaste. No con la rebeldía de Caín, Señor. Queremos tomar el sacrificio de tu Hijo amado como nuestro, que esa sangre que limpió a Abel, esa sangre que limpió a Adán y a Eva,
al pueblo de Israel, Señor, cuando salía de la esclavitud de Egipto y de la esclavitud del pecado, también nos libre a nosotros. Bendice a cada persona, Señor, que podrá ser alcanzada a través de esta predicación. Bendice su hogar, sus decisiones y todo lo de ellos. Y danos sabiduría, Señor, para seguirte buscando, obedeciendo y caminando en tu senda. Y perdona nuestros pecados, te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y no se olviden darle me gusta y suscribirse al canal para poder estar atentos a nuevos temas y nuevas predicaciones. El próximo tema pues será la tercera parte de esto porque aún nos quedan muchas cosas por aprender, por poder explicar acerca de lo que Dios dice de este mundo y el por qué en algún momento Jesús dijo no se conformen. Y este mundo no es para mí. Mi reino no es de acá, es del reino de los cielos. Que Dios te bendiga.